hermano y hermana en Cristo. Para este día, 14 de septiembre, vamos a escuchar el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengamos en cuenta el episodio que escuchamos el día de ayer, donde Jesús sana al criado del centurión romano y donde este mismo manifiesta su fe diciendo que basta una sola palabra para que su criado quede sano. En este evangelio que acabamos de escuchar, también Jesús dirá una sola palabra a este joven: «Levántate». Pero vamos a ver toda la escena porque está construida de tal manera para que nosotros también descubramos el significado. La escena comienza con dos cortejos, uno que trae a un difunto, a un muerto, y el otro donde está Jesús con sus discípulos, como contraponiendo dos realidades, la vida y la muerte. Recordemos también que en la Biblia siempre se ha hablado de la relación entre Dios y su pueblo como la relación entre el esposo y la esposa, Dios que es el esposo y su pueblo que es la esposa. Y aquí escuchamos cómo esta esposa es viuda, ya no tiene esposo y además su hijo está muerto. Es decir, se nos cuenta la situación precaria de esta esposa, de esta mujer que se ha quedado sin marido y que ahora ya no tiene ninguna otra esperanza por la que vivir, porque su hijo también ha muerto. Y antes de que Jesús haga algo al ver esa situación, lo primero que se nos dice es que Él sintió compasión. Escuchemos esta reacción de Jesús y tengamos en cuenta estas dos realidades. Siente compasión hacia esta mujer concreta que tiene delante por su dolor, porque ha perdido un hijo, pero también el significado espiritual del texto nos hace comprender que Dios siente compasión por su pueblo, porque basado en unas leyes sin sentido, ha dejado de tener vida, está como viuda y además sin hijos, es decir, estéril, ya no tiene ninguna posibilidad. Lo mismo siente Dios al mirar a su pueblo y al mirar también el dolor humano, siente compasión. Y es esta compasión, que es algo que viene desde dentro, desde las entrañas, la que mueve a Dios a actuar. Dios no es un Dios impasible, sino que padece con nosotros, es decir, se compadece. Y Jesucristo, al encarnarse, nos está mostrando pues que Dios no es ajeno a la situación de su pueblo, sino que tenemos a un Dios, a Jesucristo, que sabe lo que significa el dolor, el sufrimiento de cada uno de sus hijos. Jesús entonces le dice a esta mujer: «No llores», y realiza una acción insólita, toca al cadáver, es decir, rompe todas las reglas de la pureza y de la impureza que tenían los judíos, como queriéndonos decir que todas esas reglas pues no sirven de nada porque solamente crean muerte y nos alejan de aquel que es el Dios de la vida, que lo que se espera de nosotros es el amor y la compasión. De hecho, dice el Evangelio que Jesús toca a este joven y todos se detienen, ¿verdad? Porque todos han entendido lo que está haciendo. Y al mismo tiempo muestra cómo Dios no se contamina del pecado del hombre, sino que más bien comunica la salud. Y esto es lo que todavía sucede hoy. Dios se acerca al ser humano, no se asquea del pecado de los seres humanos, sino que más bien nos enseña que en su Hijo Jesucristo nosotros podemos encontrar la salud. Nuestra situación de pecado no determina nuestra vida. Dios puede hacerla desaparecer si nos acercamos a Él y permitimos que su gracia nos sane y nos cambie y nos dé una nueva vida. Pensemos también nosotros cuál es ese pecado que no nos hemos podido quitar, que nos está dando muerte,
que nos está convirtiendo, como en esta mujer, en viudos, sin un esposo, sin el Señor, y también sin frutos, como una mujer estéril. ¿Qué es eso que nos provoca tristeza, ante lo cual a lo mejor ya nos hemos rendido también por creer que es una situación de la cual nunca podré salir y por dejarme convencer de que no hay nadie que pueda ayudarme? Jesús se presenta en nuestra vida y con una sola palabra puede darnos una nueva vida, renovarla completamente. Esta es la experiencia que Dios quiere que tengamos de Él y que también quiere que comuniquemos a los demás, que dejemos atrás todas esas ideas falsas de Dios y que también dejemos de comunicarlas. Esas ideas a veces las comunicamos con nuestros juicios, con nuestras palabras, con nuestras acciones, cuando alejamos a los demás del único que les puede dar la salud y la salvación. Y continúa diciendo el Evangelio que Jesús se dirige al muerto y le dice: joven, yo te lo mando, levántate. Y entonces vuelve a la vida y lo devuelve a su madre, y ese también comienza a hablar. Es decir, Jesús restaura a su pueblo, a su esposa, le quita la esterilidad, le devuelve a su hijo, le dice que es una mujer que tiene un esposo y que este esposo la ama, pero que solamente si acepta, si escucha la palabra poderosa del Hijo de Dios, del verdadero esposo de su pueblo, es entonces que podrá hacer desaparecer la tristeza de su vida y comenzar a dar mucho fruto. Y es lo mismo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros hoy. Él no puede tomar la decisión por nosotros, pero Él se presenta ante nosotros, nos habla al oído, nos dice que puede hacer mucho por nosotros y que le demos una oportunidad, y que entonces veremos desaparecer las lágrimas de nuestros ojos, la tristeza de nuestro corazón, y nuestra vida dejará de ser estéril, dará mucho fruto. Así que acojamos de parte de Dios ese mensaje de vida y de salvación que está al alcance de nuestra mano, y dejémonos consolar por aquel que puede hacer por nosotros mucho más de lo que imaginamos. Paz y bien, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.